Sin embargo, a finales de 75, el sello se encontraba cerca, pero muy cerca de la bancarrota. Neil Bogart, dueño de la discográfica Casablanca, llegó a hipotecar su casa porque perdía dinero a causa de que no ganaba nada con las giras y presentaciones de la banda. Bill O'Coin fue clave para que la banda continuara de gira, ya que utilizó su tarjeta American Express para poder financiar los conciertos, acumulando deudas enormes. Era perseguido por todos los prestamistas, pero siempre lograba escapar. Con esto no quiero decir que nadie escuchaba a la banda. Kiss tenía una gran reputación por sus presentaciones y puestas en escena, donde Simmons escupía sangre, Frehley echaba humo, Chris se situaba en una plataforma elevadora y la guitarra de Stanley tenía pirotecnia. En pocas palabras, era algo muy poco visto para la época, pero ya no alcanzaba presupuesto para hacer otro álbum de estudio, así que decidieron hacer un disco en directo, exactamente mostrando todo el potencial de la banda en el escenario y la emoción del público. Así dieron vida a Kiss Alive el 10 de septiembre del 75 y vendió 1 millón de copias y salvó al sello de la bancarrota, y para la banda significó un brutal avance comercial. Como dato extra, el álbum en directo se convirtió en el segundo platino de la historia. El primero era de Eagles y ahora Kiss. Para aprovechar el despegue de la banda, Kiss se asoció con el productor Bob Ezrin y en marzo del 76 dieron vida a Destroyer, un álbum que gozó de una producción más limpia que sus antecesores, una orquesta y numerosos efectos de sonido. Destroyer se convirtió en una de sus producciones más ambiciosas y elaboradas de los 70s. Aunque el disco de oro tardó un poco en llegar, el álbum pegó más cuando Kiss sonó en la radio por el tema B, tema que escaló hasta el puesto 7 en el Billboard Hot 100. Ya por fin posicionados, la banda no descansó, logrando lanzar 2 álbumes en menos de un año. Rock and Roll Over llegó el 11 de noviembre del 76, un disco que resalta el regreso de la banda al sonido de sus 3 primeros álbumes, con la diferencia que aquí aprovechan la atención de su nuevo público. El platino del álbum llegó solo 2 meses después de su lanzamiento. En junio del 77 lanzaron Love Gone, un disco que fue muy bien aceptado y marcó el debut como cantante del guitarrista Ace Frehley, siendo el primer disco donde los 4 miembros participan como vocalistas, y el último donde Peter Criss formó parte de las grabaciones. Sería reemplazado por un músico de sesión. El álbum también representó un nuevo logro para Kiss, llegando a la 4ª posición del Billboard 200. Además lanzaron su segundo trabajo en directo, Alive Do, el 14 de octubre del 77. Estos 3 últimos trabajos lograron ser platino. Por consecuencia del brutal éxito que estaba logrando Kiss, se armó la Kiss Army. Aquí les presento la primera banda en utilizar este seudónimo. El ejército de Kiss había logrado acumular 6 cifras en miembros fieles a la banda. Entonces Bill O'Coin dijo: tenemos una enorme audiencia, ¿qué tal si vendemos merchandising? Y todos dijeron: sí, claro, sería chévere. Y esta se convirtió en una importante fuente de ingreso de Kiss. Entre los artículos que se vendían eran máquinas de pinball, figuras de acción, kit de maquillaje, máscaras de Halloween y juegos de mesa. ¿Verdad? También hicieron 2 cómics editados por Marvel. El primero de ellos hecho con tinta mezclada con la sangre real donada del cuarteto. Algo increíble. Las ventas mundiales de los artículos alcanzaron los 100 millones de dólares. Luego cada miembro de la banda lanzó un disco en solitario y todos alcanzaron el top 50 en el Billboard. Pero este video se llama La historia de Kiss, así que hablaremos de su siguiente álbum como banda, el cual se publicó el 22 de mayo del 79, bajo el nombre de Dynasty. Un disco que, a diferencia de sus anteriores trabajos, trae un sonido más comercial con dirección hacia la música disco y rock pop, pero en algunas canciones mantuvo el peculiar sonido de hard rock. En el álbum llegó uno de sus temas más recordados, I Was Made for Loving You. Pero al parecer la audiencia se sentía incómoda por incluir sonido disco en el álbum, lo cual significó una reducción del público en la gira promocional, sin importar que el álbum gozó de un éxito comercial muy grande. Cuando finalizó la gira comenzaron las primeras tensiones en la banda. Para ponerlos en contexto, los miembros ya eran ricos y exitosos. Comúnmente cuando una banda llega a este límite, de la mano llegan los excesos y las sustancias. A Chris le comenzó a chocar pasar tanto tiempo con la banda y lanzar álbumes tan rápido, añadiendo que solía abusar de las sustancias y se convertía en alguien agresivo, por lo cual su trabajo en la batería comenzó a decaer cada vez más, razón por la cual no participó en los 2 últimos álbumes de la banda. Pero bueno, Kiss continuó y lanzó un más en mayo del 80. En este disco la banda profundizó más en el pop rock, aunque tuvo una relevancia intermedia en Estados Unidos, tuvo mayor atención en Europa y Oceanía, y como ya les había contado, Peter Criss tampoco participó en este disco. Sin embargo, lo incluyeron en los créditos
créditos. Su lugar en el estudio lo ocupó Anton Fig, quien también ya había tocado en lugar de Chris en los anteriores álbumes. Se centraron en Europa y Oceanía, donde la fama de la banda estaba quemando. Poco después del lanzamiento del disco se anunció la salida de Chris, un paso que la banda le daba miedo dar por la reacción de la audiencia. Kiss hizo audiciones a decenas de músicos, hasta que llegaron a un baterista desconocido que trabajaba como reparador de cocinas, llamado Eric Carr, y su maquillaje presentaba un zorro. Con este nuevo miembro tocaron por primera vez el 25 de octubre de 1980 en el Palladium Theatre de New York, y fue el único concierto realizado en Estados Unidos, ya que luego, como les dije, siguieron su gira en Oceanía. Para el siguiente álbum volvieron a trabajar con Bob Ezrin, y en noviembre del 81 llegó Music from the Elder, un disco conceptual con cuernos medievales, secciones de cuerdas, arpas y sintetizadores. Tristemente fue un fracaso comercial. La razón era porque el álbum se suponía que sería la banda sonora de una película, la cual no salió, entonces la audiencia no entendió muy bien el concepto. Peor aún cuando la banda cambió el orden de las canciones para resaltar el tema The Oath, la cual terminó por confundir aún más a la audiencia. El disco también causó la salida del guitarrista Frehley, ya que estaba molesto por la mala toma de decisiones, y todo nace con la llegada de un nuevo baterista. Con ello, Frehley estaba en minoría en la toma de decisiones, así que decidió retirarse, pero no fue oficial hasta el siguiente año. Kiss comenzó a tomar decisiones fuertes en los negocios, y uno de los más importantes fue descartar a su manager Phil Oakey, el hombre que se endeudó por ellos y logró su primer contrato discográfico. Las razones fueron diferencias creativas y direccionales, así que sin rencores se separaron. En octubre del 82 nació Creatures of the Night, un álbum que superó a su predecesor, nada difícil por cierto, pero aún así fue un fracaso comercial. Ningún sencillo logró entrar en el ranking, a pesar que en este disco llegó el tema I Love It Loud. Debido a la ausencia de Frehley en la grabación del disco, Kiss utilizó varios guitarristas de sesión. Uno de ellos fue Vincent Cusano, quien finalmente formó parte de la banda. Aún así, Simmons y Stanley tenían dudas sobre la personalidad de Vincent, pero finalmente en diciembre del 82 entraría como el nuevo guitarrista de la banda, bajo el seudónimo de Vinnie Vincent, entrando en el personaje de Ankh Warrior. Por lo que entiendo, es un guerrero egipcio, y este sería el último disco lanzado junto al sello Casablanca. Una cláusula decía que la banda solo podía dejar el sello si Neil también lo dejaba. Entonces así se hizo. Bajo el nuevo sello grabaron Lick It Up, publicado en septiembre del 83. El álbum fue muy bien recibido y a comparación de los tres últimos trabajos lograron ser platino. Pero ¿qué pasó para que la banda surgiera de nuevo? Dos factores. Unas semanas antes de publicar el disco, la banda decidió dejar el maquillaje y sus vestimentas atrás, llamando la atención del público y creando expectativas. Otra fue que Vincent escribió gran parte de las canciones, dejando en claro su talento como compositor, añadiendo grandes riffs de hard rock y muy buenos solos de guitarra. Hasta se puede decir que despertó un poco de celos por parte de Stanley, pero el ego de Vincent crecía con cada concierto, de ser tensiones dentro del grupo. Pero finalmente Vincent decidió dejar la banda en marzo del 84, comentando que limitaban su creatividad artística. Kiss contrató a Mark St. John, y para él no hubo maquillaje porque recuerden que la banda ya no utilizaba. Junto a él lanzaron el álbum Animalize el 13 de septiembre del 84, un disco que superó a su antecesor, debido a que Paul Stanley tenía mayor control sobre las ideas creativas en la banda, porque Gene Simmons intentaba probar suerte como actor.